Capricornio, bienvenido a tu lectura del 24 al 30 de junio, la lectura semanal. Si estás trabajando actualmente, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Uy, mira la carta que cayó, el 3 de bastos. Estás esperando que lleguen a ti tus bendiciones. Estás esperando que lleguen a ti buenas noticias del trabajo. Y durante toda esta semana del 24 al 30, la espera termina. Así es que mi guerrero de Capricornio, preparados porque podrías estar recibiendo noticias de un viaje, podrías estar recibiendo noticias de otras empresas que están interesadas en contratarte, pero sobre todo también vas a estar recibiendo muchas cosas importantes que han estado estancadas en tu vida. Va a ser una semana en la cual se levanta esos bloqueos que tenías en tu camino y que empiezan a llegarte buenas noticias en el trabajo. Donde sentías de que no estabas progresando, vas a ver cómo se levanta esa piedra de tu camino y ahora te diriges hacia el éxito. Algunos de ustedes durante la semana del 24 al 30 podrían estar realizando algún tipo de viaje repentino, mis guerreros de Capricornio. Viajes que ustedes no tenían planeados. Recibes esa información, ese llamado que te dice: mira, te necesitamos en tal lugar. Mira, necesito que me acompañes de viaje a hacer esto, a hacer lo otro. Para algunos de ustedes esto puede ser que salen de su país hacia otro país y tienen que cruzar el mar. Para otros podrían estar viajando desde América hasta cualquier país de Europa o viceversa, o podrían estar viajando hacia algún país donde tengas que cruzar el mar. Así es que preparados porque algunos de ustedes podrían estar recibiendo estas noticias de viaje repentino, y también esto podría interpretarse para otro grupo de ustedes como viajes internos dentro de su propio país. Viajes cortos, ya sea que tengas que trasladarte a 45 minutos hacia algún destino dentro de tu propio país, incluso un poco más, 4 horas. Todo esto va a ser muy positivo porque te va a demostrar de que la compañía está interesado en ti. Veo que otros también en su trabajo durante esta semana me están diciendo tus guías que vas a tener que empezar a cambiar el estilo o el ritmo de vida que tú estabas teniendo en el trabajo. Principalmente si tú pasabas mucho tiempo dentro de una oficina, me están indicando que de ahora en adelante vas a tener que salir a hacer visitas, y esto puede aplicar, como siempre les digo, mis guerreros de Capricornio, desde aquellos que están trabajando en grandes empresas multinacionales, como hasta los que son dueños de su propio negocio, o hasta los que tienen un puesto de frutas y verduras en el mercado, no importa. Pero veo que vas a tener que ahora salir a tocar como puerta en puerta, a visitar, a hacer visitas. Estas pueden ser visitas para vender, pueden ser visitas para hacer algún tipo de recolección de datos, pueden ser visitas para hacer cualquier tipo de información, de supervisar el control de calidad de los productos. Podrías estar viajando hasta la fábrica donde se hacen los productos también. Recuerda que si no estás suscrito a mi canal, quiero invitarte a que le des clic allí, te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Preparado a recibir todas estas bendiciones para ti? En los comentarios déjame tu nombre y tu país para saber de dónde estás escribiendo y tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y quédate hasta el final porque el video de Capricornio de julio ya está disponible y al final te va a salir el enlace para que lo puedas ver. Si estás desempleado, la carta que sale para ti es la carta de el sacerdote. Prepárate esta semana que te vienen grandes oportunidades también para ti con respecto al trabajo, Capricornio. Tienes energías muy positivas hasta el momento con estas cartas. Te habla de la conexión con una persona de poder, te habla de una persona que te va a estar dando algún tipo de entrenamiento que podrías estar recibiendo durante esta semana. Y esta parece como una persona bastante religiosa, parece una persona bastante espiritual, la que se va a estar acercando a ti a darte un consejo, a darte una ayuda o incluso a darte una oportunidad. Mira que esta carta del sacerdote aquí te indica también de que podrías estar teniendo algún tipo de reunión con algún jefe, con algún potencial jefe que podría darte una oportunidad de trabajo más adelante. Recuerden que estas lecturas son generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas, pero si estás desempleado, estás esperando trabajo, esta es la semana para ponerte en las pilas. Ahora bien, si no has enviado tu hoja de vida, ¿cómo esperas que se comuniquen contigo? Empieza a salir, y tal vez esto también tendría que ver un mensaje para ustedes. Empieza a ir de puerta en puerta, de oficina en oficina, a dejar tu hoja de vida. Si no tienes manera de hacerlo por internet, que por internet creo que te saldría más económico. Capricornio, si estás
en una relación. Esta fue la carta que se volteó para ti. Ay, 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 Capi. 9 de espadas. Habla de que la relación no va muy bien con tu pareja. Relación son todos aquellos que acaban de hacerse novios, todos aquellos que tienen 20 años de casados. No importa el tiempo que estás juntos, si estás con alguien, estás en una relación. Y me marca aquí con esta carta del 9 de espadas de que hay una persona en la relación que está sufriendo bastante, y algunos de ustedes podrían estar sufriendo porque se han percatado de algún tipo de engaño que existe en la relación, y durante esta semana esa intuición, eso se comienza a hacer realidad. No te voy a decir que eso lo traíste tú porque estabas pensando en eso, es algo que simplemente sucedió, pero tienes que tratar de sacar las fuerzas de levantarte. Veo que hay una persona que está como en depresión, tirada en cama. Busca ayuda, busca a las personas a tu alrededor que puedan ayudar a motivarte. Si necesitas llorar, pasar todo un día en cama, hazlo, pero al día siguiente levántate y por lo menos trata de cumplir con algún tipo de plan o de objetivo que sea productivo para ti. Alguna cosa que hagas en el día productiva para ti, para que puedas salir de ese estado. Veo una persona bastante preocupada en su relación también, alguien que tiene muchas inseguridades, y para otro grupo de ustedes esto podría ser algo que estás creando solamente tú en tu cabeza. Así es que si tu pareja no te está dando motivos de dudas, ¿por qué quieres despertar a esos pequeños demonios que siempre te meten ideas malas en la cabeza? Déjalos tranquilos, sácalos de tu vida. Si estás soltero, Capricornio, esta semana para ti, te sale la carta de el 2 de oros. Te habla de que los solteros podrían estar esta semana tratando de organizar varias salidas por allí con chicas o chicos, dependiendo de lo que a ti te guste. Así que, Capricornio, esta semana vas a estar bastante cotizado porque veo tus manos llenas de números de teléfono, llenas de muchos celulares, llenas de muchas personas que van a estar interesadas en ti. Así que parece que las energías cambian a tu favor, Capricornio, y los solteros van a tener una piscina de personas para las cuales puedes escoger, de todos los sabores, de todos los colores, de todos los gustos, todos los tamaños para ti. A disfrutar, Capricornio, siempre con mucha seguridad. Vamos a ver a continuación cuáles son tus números de la suerte para esta semana. Tienes el 7, tienes el 4, el 8 y el 6. Recuerda que puedes utilizar las combinaciones que más resuenen contigo. Y también, Capricornio, tu día de la suerte para esta semana te sale el día miércoles. Mucha atención a las noticias que puedas estar recibiendo el día miércoles porque van a ser muy positivas para ti. Un día lleno de mucha energía a tu favor. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo. Y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.